Perdonen ustedes mi subida un poco fastidiada porque me estaban los pies fastidiando. Pero hoy vamos a hablar del dinero. El dinero es algo muy importante y precisamente algo que admite dos visiones, una más lírica, otra más prosaica, que condicionan enormemente la vida. Digo dinero y no riqueza, no es exactamente lo mismo, pero en definitiva hoy el problema se ha reducido muy principalmente a lo que podemos llamar dinero. La riqueza es lo que se tiene, lo que se posee. Hay un problema que es la riqueza existente. Hay que tener en cuenta algo que no se piensa mucho. Yo insisto en esto porque creo que es clave de muchas cosas, que hasta hace muy poco tiempo el mundo era muy pobre. Es decir, la cantidad de riqueza existente era muy escasa. Hay otro problema distinto que tiene que ver con ello, naturalmente, que es dónde está la riqueza, cómo está distribuida, en qué medida se participa de ella. Pero siempre he pensado que si la riqueza se hubiera repartido a lo largo de la historia, pues no hubiera habido ricos. Ricos con mayúscula, con R mayúscula. Pero los pobres hubieran seguido siendo igualmente pobres. Los ricos eran muy pocos y no eran muy ricos. Es decir, el nivel, la riqueza en su conjunto hubiera sido prácticamente igual. La riqueza, el concepto de riqueza tiene mucho que ver con el concepto filosóficamente tan importante de usía, lo que se tradujo al latín substantia, con una traducción no afortunada. La usía era la hacienda, lo que se tenía, lo que tenía un hombre que tiene, por ejemplo, un trozo de tierra y 2 vacas o unas ovejas, un trozo de campo. Esa es su usía, su hacienda. Esto en Grecia estaba ligado muy fundamentalmente al concepto de libertad. El éuceros anthropos era el hombre que tiene una usía, que tiene una hacienda, que es independiente, que puede vivir por sí mismo. Este es un concepto que en Grecia tiene mucha importancia, pero incluso ya en el mundo griego se va derivando un poco al dinero. Por ejemplo, los sofistas dicen, hay uno de ellos famoso que emplea la frase grémata aner. El dinero es el hombre. La palabra grémata es el plural de grema. En griego hay muchas palabras para indicar las cosas desde el punto de vista de lo que son onta, los entes. Pero hay una serie de palabras que indican las diferentes funciones que tienen las cosas. Grémata, pragmata, las cosas con que se trata, poiúmena. Pues bien, grémata son las cosas que se tienen, las cosas que se poseen, en definitiva, el dinero. Y esta frase tiene vigencia ya entre los sofistas. El dinero es el hombre, es algo capital. Y cada vez se ha derivado más precisamente a ver la riqueza en términos, diríamos, dinerarios. Hay evidentemente una equivalente en dinero de la riqueza vale algo, se valora, el dinero es el instrumento de cambio en las sociedades avanzadas, superiores, de modo que podemos hablar justamente de dinero. Y repito, ese dinero está repartido de muy diversas maneras, es mayor o menor. Hay sociedades ricas, hay sociedades pobres, incluso muy pobres, pero no tiene esto directamente que ver, es conciliable con las dos formas de que hablamos en este curso, el lirismo o el prosaísmo, lo cual tiene un reflejo precisamente en la cantidad de alegría o en la cantidad de felicidad que puede haber. Yo he dicho muchas veces, y parece una forma exagerada, y lo es en cierto modo, pero yo conozco bien, por ejemplo, el Brasil, y conozco mucho el nordeste del Brasil, y que es una zona pobre, ¿eh? Recuerden ustedes las películas de Glauber Rocha, que da una impresión
muy tétrica y miserable y tal. Y yo recordaba, por ejemplo, en Olinda, donde he estado varias veces, hay un mercado en Olinda, un mercado pobre, pobre. La gente que está allí es pobre y el mercado como tal es pobre, en el cual se pueden comprar pocas cosas, sino bastante modestas. Yo decía, en el mercado de Olinda hay más alegría que en toda Suiza. Es posible que sea un poco exagerado, pero no, en el fondo es verdad. Respira alegría. Es decir, hay una actitud respecto del dinero, respecto de la riqueza, que tiene que ver con esas dimensiones que son primariamente imaginativas y en otros casos no lo son. Recuerden ustedes, en el enunciado de esta lección hablaba yo del dinero entre los deseos y las cuentas. Es evidente que la riqueza tiene un gran valor, es evidente, y supone la existencia de riqueza o de dinero en general que permite comprar cosas, que permite un consumo. Esto es un indicio que conduce a cierta felicidad, evidentemente. Ahora está de moda hablar mal del consumo. Hay dos libros. Había un filósofo francés ya viejo y que además no vivía en París. Y el que no vive en París, en Francia no vive de todo. Es muy poco conocido, eso lo tengo muy experimentado. Era un hombre muy inteligente, ha muerto, era ya viejo cuando publicó estos libros. Publicó dos libros muy interesantes. Publicó más, pero yo he leído dos. Uno de ellos se titula Éloge de la Société de Consommation. Elogio de la sociedad de consumo. El consumo va a tener inconvenientes, pero el consumo es excelente. Lo malo es cuando no se puede consumir, cuando no hay nada que consumir. Y él elogiaba muy inteligentemente. El otro tiene un título un poco difícil de traducir. Dice, Les nuisances idéologiques. La palabra nuisance no existe en francés. El verbo nuire, perjudicar, sí. Pero nuisance no, es nuisance, es una palabra inglesa. Yo creo que al español se habría que traducirlo las pijoteras ideologías. Sería una traducción aproximada. De nuisance idéologiques. Son dos libros muy inteligentes. Yo los leí hace muchos años, pero me gustaron mucho. Es decir, el no poder consumir, el no tener un repertorio de posibilidades que consumir o en qué elegir o qué comprar es una cosa evidentemente de mucha limitación. Recuerdo que Ortega habló de esto en este sentido en la rebelión de las masas. Se había producido una dilatación económica extraordinaria en el mundo y por tanto había como un horizonte mayor de posibilidades. Es decir, el hombre puede consumir, puede comprar, puede elegir, tiene por tanto abierto un horizonte para satisfacer sus deseos. Y esto da evidentemente un lirismo a la vida y le da una posibilidad de felicidad, de ampliación, de dilatación del horizonte vital. Esto evidentemente es valioso. Yo creo que esto es un condicionante en cierta medida, pero claro, eso tiene una condición, que es la existencia de los deseos. Hace falta deseos. Tradicionalmente, el hombre ha tenido pocos recursos. La historia entera de la humanidad ha estado afectada por una escasez de recursos. El hombre tenía proyectos, pero frecuentemente no tenía recursos para realizarlos. Por primera vez en la historia, en gran número de sociedades pasa lo contrario. El hombre tiene más recursos que proyectos. La consecuencia es el aburrimiento. Yo creo que el papel del aburrimiento en esta época es enorme. Yo creo que es el enemigo público número uno y no se da uno cuenta de ello. Es una cosa que no se advierte casi nunca. Parece capital. Y yo no soy partidario de lo negativo. Yo no soy partidario de que disminuyan los recursos. Además, al revés, deben aumentar porque no son suficientes. Para muchos no son suficientes. Pero con una condición, que aumenten los proyectos, que aumenten los deseos. Entonces sí. Pero si no hay deseos, si se convierte en una especie de mecanismo, entonces sobreviene la monotonía, el tedio, el aburrimiento, el prosaísmo.
Ustedes piensen en esta dolencia tan característica de nuestra época, que es el afán de comprar. Hay gentes que viven dedicadas a comprar. Ustedes habrán visto que cada vez que se anuncian rebajas en un sitio, aparecen como estampillas de búfalos, que son señores y señoras, lo siento, pero más bien señoras, que se agolpan en las puertas de los grandes almacenes e irrumpen como los búfalos en las películas del oeste. ¿Para qué? ¿Movidas por deseos? No, movidas por un mecanismo. Van a la caza de gangas. Van a buscar cosas que no desean, que no tienen deseos por ellas, pero que van a ver si las compran a un precio inferior al que se supone normal o al que está rebajado. O bien, una actitud próxima a ella es lo que se llama ahora la ludopatía. Es decir, la gente que se dedica a los juegos, de los juegos de las maquinitas o del bingo, de lo que sea, es algo que no tiene deseos, no tiene que ver con los deseos. Es una forma enormemente prosaica de una forma u otra de consumo. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se gasta. Yo tengo el caso de una persona que me es muy próxima, que tiene una muchacha antigua en su casa, que ya va teniendo muchos años, y ha decidido abrirle una cuenta de ahorro e ingresarle en ella lo que le paga cada mes, para que tenga un poco de dificultad, porque se gastaba todo. En un día o dos, recién cobrada la paga mensual, se la gastaba con las maquinitas, lo cual es evidentemente algo suicida, desastroso económicamente, pero además muy aburrido. Esta es la situación. Como ven ustedes, cabe una función puramente prosaica del dinero. Ustedes piensen, por ejemplo, en una de las tentaciones que ha habido en el mundo y que han tenido su valor y su existencia, que es la avaricia. La avaricia tenía una cierta justificación. Yo quizá hubiera sentido la fruición de la avaricia. Ustedes piensen, por ejemplo, que la gente con dinero lo que tenía era un cofre lleno de onzas de oro. Esto es precioso. Las monedas de oro son muy bonitas, son relucientes y tintinean. Es una cosa atractiva, evidentemente. Yo creo que meter las manos en un cofre lleno de onzas de oro y agitarlo, pues hay cierta voluptuosidad, yo creo. Nunca lo he tenido, pero no soy insensible a la imaginación de esto. Es decir, que en aquella época la avaricia podía tener una cierta justificación y un cierto lirismo. Claro, esto que ahora llamamos el dinero plástico, los números con un cero más o menos en una cuenta corriente, yo qué sé, ese atractivo no lo tiene, evidentemente. La cosa parece más prosaica. Y entonces piensa uno que la avaricia, aparte de ser un pecado capital, lo de capital le va muy bien, ¿verdad? Pero, no sé, tiene poco atractivo, yo creo, no sé, y evidentemente carece de lirismo. Como ven ustedes, puede haber actitudes muy diferentes, tratos muy diferentes. Por una parte, la cantidad de riqueza, por otra parte, el empleo que se le da, su distribución. Yo creo que es fundamental la imaginación y la generosidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que en una situación hay un concepto, una palabra española muy buena, que es holgura. ¿Qué quiere decir holgura en términos, ahí tiene otros sentidos, en términos económicos? Es tener algo más de lo necesario. Si ustedes tienen la vida cubierta dentro del proyecto normal que tienen de vida, y si ustedes no pueden llegar a fin de mes o tienen mucha preocupación, mucha dificultad para llegar a fin de mes, yo esto lo he experimentado largamente durante muchos años. Cuando nos casamos y durante muchos años teníamos unos ingresos, por supuesto, inseguros, pero probables, con los cuales llegábamos hasta el día 14, calculábamos que más o menos se llegaba. Y recuerdo que mi mujer y yo, a veces uno u otra, decíamos, oye, estamos a 11, hay que inventar algo. No sé cómo nos arreglamos, nunca le debimos nada a nadie.
Y siempre llegamos a fin de mes, unos meses muy angostos, por supuesto, ¿no? Y no compramos a plazos nada, con una sola excepción: los 6 volúmenes publicados por Aguilar de las obras de Galdós. Porque pensamos, alguien nos dijo, ¿por qué no compráis las obras de Galdós? Es un poco caro. No, se pueden comprar a plazos. Bueno, la única cosa que hemos comprado en años y años y decenios fueron las obras de Galdós. Es nuestra única compra a plazos. Pero evidentemente había una actitud, los deseos, evidentemente precedían en años a su satisfacción. Había que comprar un abrigo, bueno, sí, pero este año no, el año que viene. Al año que viene, pues se dejaba para el año siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Era una situación en la cual los deseos existían, pero se les daban largas, se daban muchas largas. Esta es una situación. Fíjense ustedes que la cosa ha cambiado en conjunto, digamos, de un modo estadístico, ha cambiado profundamente. Ahora, por ejemplo, las generaciones más jóvenes no aceptan esto. Por ejemplo, pretenden vivir desde el principio, desde jóvenes, en un nivel que nos hubiera parecido fabuloso, ¿no? Y que no nos parecía necesario. Es decir, esto no significaba infelicidad. No, no. La vida era así, había una cosa de estrechez, costaba llegar a fin de mes, naturalmente, si se llegaba. Esto no se admite. Y además hay que consumir, hay que comprar un enorme número de cosas con las cuales ni se soñaba, y ni se llegaba a desearlas, o se las deseaba de un modo utópico, puramente lírico. Pero yo creo que es fundamental esto que les decía del concepto de holgura, el tener un poco más de lo necesario. Esto parecía una situación ideal. Yo recuerdo una carta de un amigo mío argentino que ya murió, que era un hombre extraordinariamente bueno e inteligente, y me acuerdo que me decía en una carta: la riqueza no me importa, me importa la pobreza. Me pareció una fórmula muy buena, ¿no? Me pareció excelente fórmula. La riqueza no me importa, me importa la pobreza. Evidentemente, ser pobre, en el nivel que sea, no es agradable, tiene inconvenientes, pero la holgura consiste, yo creo que hay una fórmula que es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, da lo mismo pagar yo o que pague otra persona, da lo mismo invitar yo o que me inviten. Eso da una especie de holgura, de margen en la vida, de capacidad de imaginación. Yo ligué hace muchos años, después de una experiencia muy curiosa que tuve en Alemania, yo empleé esta fórmula: en buena economía, una peseta es una peseta, pero la vida se pone triste. Y esto es lo que pasa. Yo recuerdo una vez, no sé si alguna vez, puede que me lo hayan oído contar porque me dejó una impresión profunda. Hace muchos años, en Múnich, iba yo en un tranvía. Y había 2 señores, así como de 50 y tantos años, desconocidos entre sí, en el tranvía. Y uno de ellos tuvo deseo de fumar. Se volvió al otro y le pidió un cigarrillo. El otro sacó el paquete de cigarrillos, extrajo un cigarrillo, lo encendió, metió la mano en el bolsillo y sacó un Groschen, una moneda de cobre, que era como la peseta rubia que había en España, la peseta rubia, que es lo que varía un cigarrillo más o menos. El otro la cogió, se la metió en el bolsillo tan tranquilamente. A mí esto me enseñó sobre Alemania más que cualquier tomazo en letra gótica. Me enseñó, y yo me quedé. Porque claro, un español tiene ganas de fumar y si no tiene cigarrillos, pues se aguanta y espera. Suponiendo que su deseo fuera tan vivo que se lo pida al vecino de asiento, le da el cigarrillo y ahí termina la historia. Pero no, el otro piensa que le ha pedido un cigarrillo que vale un Groschen, y entonces le da un Groschen y el otro se lo embolsa tranquilamente, porque evidentemente una peseta es una peseta. Esta es la cuestión. Y yo dije, esto no puede ser. Yo pensé, esto no puede, esto es correcto. Es el planteamiento puramente económico, pero este planteamiento económico no es bueno. Es decir, es importante decir, ¿qué más da? ¿No? Lo mismo da. Lo mismo da en los dos sentidos. Pagar yo o que me paguen, invitar yo o que me inviten, es indiferente.
Esto tiene que ver con otra cosa que también es muy importante y que está en crisis, no digo total, pero está en crisis, que es, diríamos, la generosidad respecto del tiempo. Es evidente, por ejemplo, que pues, ustedes imaginen una persona que tenga pues una vida muy ocupada, con muchos quehaceres, con muchos trabajos, y alguien quiere ver a esta persona. En la mayor parte de los países es muy difícil ver a la gente que tiene alguna importancia, del tipo que sea. Y bueno, ponen dificultades y ponen tal, y secretarios, y yo qué sé, y bueno. El español ha tenido una especie de pudor de sus ocupaciones. El español ha sentido que no era en definitiva elegante estar atosigado, aunque lo estuviera. Y ha habido una propensión a recibir a una persona que quiere verlo a uno y dedicarle algún tiempo. A lo mejor pues hay que acostarse más tarde, dormir menos, dejar para el día siguiente un trabajo urgente, sí, pero es decir, es una cierta holgura no económica, una holgura vital, a veces con consecuencias económicas también. O ese caso, por ejemplo, que pasaba con la mujer española que recibía a sus invitados. Daba la impresión de que no tenía nada que hacer, parecía que había estado en ocio todo el día. Estaba arreglada, maquillada, bien vestida, con su mejor sonrisa. Llevaba un día infernal. No había parado desde la mañana a la noche, había dormido poco, había trabajado todo el día, pero había preparado su sonrisa y su buen atavío para recibir a los invitados como si fuera lo único que tenía que hacer. Como ven ustedes, es la holgura vital, otra vez más, en otro sentido. Pues bien, esto yo creo que es enormemente importante. Hay la visión lírica del dinero, de los deseos, de la satisfacción de los deseos, de la adquisición de ciertos lujos que tienen valor cuando son imaginados, cuando son deseados, cuando se cumplen. Hay un texto admirable, como todos los suyos, de Ramón Gómez de la Serna, en que dice: yo hace mucho tiempo que estoy enamorado de un azul. Y habla de cómo para llegar a comprar un objeto azul, no sé, había tenido mucho tiempo, dice, hay que pasar por tal cosas y esperar y cumplir años y pasar por un año bisiesto para merecerlo, dice, ¿no? Es decir, hay que justamente darle un realce, darle una dosis de expectativa, de imaginación, de anticipación, para que aquello tenga valor, ese azul, ese objeto azul, un cacharro azul que he visto en un escaparate, por ejemplo. Bueno, lo contrario es el coleccionista, o el comprador de rebajas, que va y se precipita aquello, que sea azul o sea verde, da igual lo que ustedes comprarlo. ¿Para qué? A veces para no hacer nada con ello, para no tener utilidad, para no haberlo deseado nunca, ni volver a desearlo, ni gozarse de aquello. Comprenden ustedes que hay dos visiones distintas de esa dimensión tan importante en la vida que es la económica. Es económica, pero a condición de reducirla, de traducirla, diríamos, a términos vitales. Por eso, por ejemplo, la preocupación que hay ahora, que está muy extendida, la preocupación por la pobreza. La pobreza es un mal, pero pobreza, ¿qué quiere decir pobreza? El mundo ha sido pobre, íntegramente pobre, hasta hace 4 días. Es evidente, por ejemplo, que la riqueza en el mundo empieza a aumentar considerablemente desde muy fines del siglo XVIII, sobre todo a principios del siglo XIX. Cuando empieza la industrialización, cuando empieza la maquinaria, cuando se empiezan a utilizar máquinas movidas a vapor, entonces empieza la creación de riqueza en cantidades considerables, mucho más en este siglo, asombrosamente más después de la Segunda Guerra Mundial. La creación de riqueza desde 1946 fue asombrosa, asombrosa. Es decir, todos los que han vivido en esta época y no antes, no tienen ni idea de lo que era la vida normal antes de ese tiempo. Es decir, en los últimos 50, 60 años, la creación de riqueza ha sido inmensa, desigualmente repartida, pero incluso en los países en que
lamenta la pobreza, la escasez de riqueza, es mayor que en otros tiempos, por supuesto. Pero además, evidentemente, la impresión de pobreza, la pobreza que no es solo económica, es la pobreza vital, depende de las expectativas, depende de las posibilidades. Es decir, la gente hoy se siente pobre y se siente infeliz con lo que hace unos años se sentía bien, normalmente, no se sentía pobre, incluso se sentía relativamente rica. Lo cual tiene naturalmente un reflejo inmediato sobre la forma del proyecto, sobre cómo se proyecta la vida, sobre la porción del lirismo o prosaísmo, sobre la felicidad incluso. Yo no estoy nada seguro de que el mundo sea más feliz que en otras épocas, no estoy nada seguro. Porque además ocurre que a medida que se eleva el nivel de las posibilidades, se elevan las pretensiones. Se cuenta, por ejemplo, que uno de la familia Rockefeller, que son muy ricos, ¿no? Un amigo le preguntó, bueno, ¿y cuánto hace falta para tener un yate? Y le dijo, cuando se pregunta eso es que no se puede tener un yate, le dijo. Ya la pregunta descartaba la cuestión. Bueno, pues es cierto. Yo no tengo ni idea, por supuesto, de lo que cuesta un yate. Ni siquiera me lo he preguntado. Evidentemente ni lo he tenido ni lo podré tener nunca, ni falta que me hace, añadiré. Pero evidentemente el nivel se eleva. Por ejemplo, yo pienso ahora, por ejemplo, yo oigo hablar, porque mira, oigo hablar a la gente, y sobre todo a la gente más joven que yo, hablan de los coches, por ejemplo. Los coches es una cosa bastante obsesiva. Y los coches actualmente son bastante buenos, casi todos. Pero ahí la gente distingue cuidadosamente, claro, naturalmente. Y coches que valen la pena y los otros que son muy buenos, no. Son buenos. Entonces hay un deseo de innumerable cantidad de gente de tener uno de esos coches que todavía suponen un cierto problema. Tienen coche, tienen uno o dos, pero son, digamos, del montón. El montón es un montón muy bueno. Incomparables con los que se usaban, no digamos ya después de la guerra, con el gasógeno y todo aquello que era espantoso, pero no, incluso del coche normal que hace no muchos decenios se usaba y estaba bien y no pasaba nada. Esto ocurre, con lo cual se produce una especie de descontento, de insatisfacción, a última hora de infelicidad. Hay mucha gente que bien está infeliz porque no tiene uno de esos coches, diríamos, de primera magnitud. Y se siente humillada, ¿no? Lo mismo que pasó, por ejemplo, con las mujeres con el bisón. Si no es un abrigo de piel que no sea bisón. Me acuerdo que contaban en los tiempos ya anterior que había un cura que decía, hay que ver estas señoras que además están empeñadas en tener un abrigo de bisonte. No sabía muy bien, entendía que decía de bisonte. Bueno, tenía una cierta desorientación, no sabía muy bien por dónde andaba. Pero esto es absolutamente cierto, ¿no? Ahora se ha introducido, y eso tiene que ver también con la idea de la pobreza y de ese tipo de cosas, una hostilidad a los abrigos de piel. Son las señoras que llevan abrigos de piel asesinas de animales, son personas sin corazón, por supuesto. Yo no estoy seguro de nada de eso, y yo a los que dicen eso lo respetaría si llevaran alpargatas. Pero llevan zapatos de cuero. Y el cuero no es vegetal, que yo sepa. El cuero procede de animales también. Entonces, no lo respeto mucho, ¿no? Si fueran con alpargatas, bueno, me parecería una excentricidad y un exceso, pero todavía, ¿no? Tendría cierta dosis de justificación. Pero mientras no haya esa coherencia, ¿comprenden ustedes? Pues bien, hay que ver en qué medida se cae en esas situaciones, en esas formas. Y yo creo que toda la dimensión económica de la vida está impregnada de falta de imaginación, de falta de deseos y a última hora de prosaísmo. Lo cual quiere decir que habiendo una cantidad de riqueza y de dinero en los países de Occidente, en los países en que vivimos, y proporcionalmente también en los otros, increíble,
sin embargo, el coeficiente de felicidad no ha aumentado adecuadamente, incluso quizá es inferior a otras épocas. Esto lo encuentro, el número de gente que vive, por ejemplo, malhumorada, es muy grande, es muy grande. Esto es una cosa evidentemente muy interesante y esto se ve, por ejemplo, en lo que sé, en la calle, ¿no? En la calle, si uno mira, una de las cosas más importantes es que en la calle se mire o no. Hay países en que la gente no mira en la calle. Hay una costumbre española que se va perdiendo, que es la del piropo. La gente cuando veía a una mujer guapa, frecuentemente le decía un piropo. A veces grosero, tosco, otras veces no, otras veces con ingenio. Pero hay una fórmula incluso que no es el piropo, que es fijarse. Es decir, el hombre español normalmente cuando ha visto a una mujer ha hecho una especie de balance estético. Esto sí, aunque no dijera nada. Yo recuerdo hay un ensayo de Ortega en El Espectador delicioso que se llama Estética en el tranvía. Y dice que va en el tranvía, es un tranvía que va de Sol a Cuatro Caminos, y hay varias personas sentadas y el hombre mira y formula un juicio estético sobre las mujeres que hay allí. Una le parece estupenda, otra le parece que no, otra tiene ciertos reparos, etcétera. Es decir, que ha aplicado unos criterios estéticos en el tranvía. Y termina diciendo, no se puede pedir más por 10 céntimos. termina el ensayo diciendo esto. Pues bien, esto lo ha hecho el hombre español siempre. Yo desearía que lo siguiera haciendo. No sé si pasa. Yo tengo una observación que la he hecho muy arraigadamente y no lo sé. Yo tengo ganas de que los psicólogos la estudien y me digan si es verdad o si es así. Yo creo lo siguiente. Una persona entra en el metro, por ejemplo, lleno de gente. Tiene una percepción vaga, una percepción bastante difusa de una serie de personas. Supongan ustedes que hay una mujer bonita. ¿La ha visto? ¿La ve? Es decir, un tipo de percepción instantánea. A veces ni podría decir cómo es, ¿no? Es bella, simplemente. En la mayor parte de los países no se mira. La gente va por la calle sin mirar. Yo creo que esto, evidentemente, es un síntoma. En España, tengo la impresión, hay cosas que son muy difíciles de medir, ¿no? Yo creo que esto sigue existiendo, pero en grado menor. Sería curioso comparar con qué pasaba hace 10 años, hace 30 años, hace 40 años. ¿Qué actitud tenía el varón normalmente respecto de las mujeres en la calle, ¿no? Creo que existe, que hay un núcleo, pero creo que ha disminuido. De la mujer digo otra cosa, la mujer también ocurre. Lo que pasa es que lo que ve es algo diferente. Yo tengo la impresión, eso sí, estoy absolutamente seguro de que el mundo de la mujer es muy diferente del mundo del hombre. Si ustedes dan un paseo, un hombre y una mujer por la calle de la ciudad, y al cabo de 2 horas vuelven y cambian impresiones, ven qué es lo que han visto. Han visto cosas distintas, porque se han fijado en cosas diferentes. Es decir, la mujer ha fijado su atención en unas cosas y el hombre en otras. Es decir, la ciudad que han recorrido juntos, del brazo, no es la misma. ¿Por qué? Porque los proyectos son diferentes, la atención es diferente. Esto es capital. Pero claro, aparte de la diferencia de sexos, que es muy importante, hay la intensidad. ¿Qué se ha visto? ¿Con qué atención? ¿Con qué se lleva uno? ¿Cuál es el botín? El botín humano, el botín perceptivo con que uno vuelve a casa después de dar un paseo por una ciudad. Esa es la cuestión. Como ven ustedes, tiene que ver capitalmente con la imaginación y con los deseos. Y con la pretensión, que tiene evidentemente una satisfacción o una decepción. Es evidente que si nosotros contemplamos a las personas del mismo sexo en un sentido o del otro sexo en la otra forma, tenemos una expectativa, tenemos una pretensión que se cumple o no, o es deficiente, o es frustrada y se convierte en decepción. Es decir, estamos haciendo balances vitales todo el tiempo.
que tienen su dimensión económica también, o tienen una traducción económica. Ven ustedes cómo en definitiva el factor capital es la imaginación y el deseo. El deseo es algo capital. El pensamiento de nuestros tiempos, desde el siglo XVIII sobre todo, ha dado una importancia enorme a la voluntad. Y es muy importante. Pero hay algo más importante que es todavía el deseo. El deseo, que es la fuente de inspiración de la voluntad. Lo que se quiere es una cosa, lo que se desea es otra cosa. Eso lo estudió admirablemente bien Brentano. Yo no puedo querer no puedo creer más que lo posible. Y lo que está en principio en mi mano. El deseo es mucho más amplio, yo puedo desearlo todo, lo posible y lo imposible, lo que está en mi mano y lo que no está en mi mano. ¿Puedo yo querer que en España no hubiera habido guerra civil? Evidentemente no. ¿Cómo voy a querer eso? Pero puedo desear que no la hubiera habido. Eso claro que sí, ¿no? El deseo es ilimitado. Si a mí me preguntan que si yo quiero saber chino, si soy sincero diré, pues no. ¿Por qué? Porque si yo quisiera saber chino me pondría a estudiarlo esta noche. Y les aseguro que no voy a hacerlo. ¿Usted desea saber chino? Hombre, sí, ¿por qué no? ¿Desearlo? Sí, pero querer, no. No. Es algo completamente distinto. Con lo cual, como ven ustedes, a última hora, el deseo es lo que acusa, lo que determina eso que llamamos la condición fontanal de nuestra vida, que emana, que brota como una fuente. Y es algo más profundo, más vivo que la voluntad, que tiene un campo más acotado, sumamente importante, pero que no agota lo real. Pues bien, el pensamiento filosófico y psicológico ha dedicado mucha más atención a la voluntad que al deseo. Ahí tienen ustedes como una cierta deficiencia. Y esto tiene una relación muy estrecha con lo que estamos tratando de poner en claro en este curso, que es la diferencia entre el lirismo y el prosaísmo. Pero claro, resulta que esto es la tonalidad de la vida. Es que si nos damos cuenta, ustedes piensen cómo se podría... Yo no creo que nadie, no conozco a nadie que haya dicho nada respecto del dinero, respecto de la riqueza, que tenga que ver con esto. Ustedes piensen que se impulsara hacia el lirismo la consideración económica. Ustedes piensen que se tratara de producir una actitud lírica, de lirismo respecto del dinero, respecto de la riqueza, respecto de la pobreza. ¿Cómo cambiaría el mundo? El planteamiento de los términos de lo económico se hace en términos rigurosamente prosaicos. No de los deseos, sino de las cuentas. A las cuentas. Evidentemente sí, el dinero es algo sujeto a las magnitudes, al cálculo. Se pueden hacer cuentas. Pero evidentemente quita una porción de expectativa, de deseo, de ilusión. Es evidente que las cuentas son muy amargantes. Yo durante mucho tiempo, no he sabido nunca ni lo que ganaba ni lo que gastaba. No conocía más operación que eso que se llama el arqueo, ver lo que queda, que siempre es menos de lo que uno esperaba o deseaba. El arqueo, lo demás nada. Pero desde que se generalizó un sistema de impuestos como el que tenemos, resulta que hay que ocuparse de eso. Hay que hacer cuentas. Hay que hacer cuentas. Yo creo que lo más penoso de los impuestos no es pagarlos, es tener que ocuparse de ellos. Ah, claro. Es evidente que le ha quitado ya casi todo atractivo. Si uno, por ejemplo, es inevitable porque lo hacemos espontáneamente, nos pagan una cantidad. Y entonces decimos, sí, no está mal. Pensamos, bueno, en realidad es la mitad de esto, porque la mitad se la lleva el fisco. Lo cual ya tiene una decepción inicial incluso en el acto del cobro de una cantidad.
porque dicen, bueno, sí, pero esto es, la mitad es ficción. Cosa que no ocurría. No ocurría. Ustedes probablemente recuerdan, muchos de ustedes pues no recuerdan que el impuesto siempre se ha pagado impuestos, por supuesto. Pero se pagaba un impuesto que se llamaba impuesto de utilidades. El impuesto de utilidades venía a ser el 15%. Y además era por cada ingreso, por cada cantidad. A ustedes les pagaban por un trabajo, por una cosa, por unos derechos de algo, les pagaban una cantidad y el 15% era el impuesto de utilidades. Y ya terminaba la historia. Uno olvidaba, y ha pagado su 15% y se acabó. Ahora no es eso. Porque ahora, evidentemente, se acumulan todos los ingresos, se hacen unas deducciones más bien ridículas, y entonces hay que hacer unos cálculos muy complicados para ver qué es lo que uno tiene que pagar un porcentaje, a lo que se parece una declaración de la renta en los países modernos, es a los manuales de confesores del siglo XVII, que hacían la lista de los pecados y cuántas veces, además se decía cuántas veces. Bueno, pues esto es lo más parecido, lo cual significa evidentemente una disminución de la libertad y de la posible fruición de los ingresos, porque evidentemente no pueden hacer con el dinero lo que quiera, sea mucho, sea poco, y además hay que tener cuenta estricta de lo que uno ha ganado, de lo que uno ha gastado. Yo no sé si ustedes se han fijado en una cosa de las legislaciones, la española desde luego, pero supongo que pasa en todas partes. Actualmente en España ni siquiera se puede dar el dinero. Dicen, ¿cómo que no se puede dar el dinero? Si yo quiero dar el dinero a alguien... no. Si ustedes dan el dinero a alguien, eso se llama una donación. Y tienen que pagar los impuestos. De modo que si ustedes deciden darle dinero, pues que sea a un hijo, a un amigo, a quien sea, ¿no? Tienen que disimularlo o hacer algo ficticio, o bien pagar unos enormes impuestos sobre esto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no voy a poder hacer? No, usted tiene primero que justificar lo que ha ganado y pagar impuestos sobre esto. Pero si usted lo da, también. A mí esto me produce especial malestar. Porque ni siquiera una vez que ha pagado uno por el dinero recibido, puede disponer de él libremente. Por esto la libertad va por barrios, ¿no? Nos llamamos la vida de libertades, muchas libertades. Sí. Yo pienso que un hombre del siglo XVI, a quien le preguntaban por su religión y si no tenía del país, lo pasaba muy mal, pero podía cruzar la calle por donde le daba la gana, ¿no? No por una especie de paso a cebra o esperando un semáforo verde. Y con el dinero, lo que tenía, pues hacía lo que quería, nadie le pedía cuentas. Es decir, tenía más holgura, tenía más libertad. Es decir, es el cúmulo de condiciones, de restricciones, de cuentas a última hora. Ustedes fíjense que ahora hay que dar cuenta de casi todo. Y por tanto nos pasamos la vida haciendo cuentas y dándonos cuenta de las cosas. Yo creo que esto, la importancia que esto tiene es enorme. Y yo lo contrapongo a la actitud desiderativa, a la actitud imaginativa. Si ustedes tienen deseo de algo y tienen que esperar incluso, y es importante que tengan ustedes que esperar. El esperar es... Ustedes piensen, por ejemplo, cómo se ha perdido casi absolutamente el sentido del noviazgo. Bueno, la palabra novio ya tiene otro sentido muy distinto del que tenía, ¿no? El noviazgo era, ante todo, una espera. Era una espera ilusionada. Los novios pasaban un tiempo que podía ser muy largo, podía ser breve, pero podía ser larguísimo. Recuerden ustedes aquella copla popular, 15 años de relaciones y ya quieres que nos casemos. No tengas prisa, mujer, que esas cosas tienen tiempo. Bueno, esta es una forma un poco extrema. Pero evidentemente el noviazgo como espera
tenía un valor, tenía un atractivo, o evidentemente era insustituible. La sensibilidad para esto se ha perdido, evidentemente, no nos engañemos. Y es una vez más, ¿no?, la resistencia a no esperar. Ustedes habrán visto que en muchas concentraciones o políticas de cualquier tipo, lo que se repite, hay una fórmula que ya consagrada y tópica, que es ya, tal cosa, ya, ya o no, o cuando sea posible. La gente pide ya. Se pide una, por ejemplo, todo el mundo, nadie pide, nadie propone, se exige siempre, ¿no? Todo el que quiere algo lo exige. Bueno, yo recuerdo un ejemplo que me impresionó mucho, que era en Argentina, cuando la mujer de Perón, Evita Perón, estaba muy enferma, pues me acuerdo que su capellán, por cierto, ¿no?, dijo: pedimos a Dios, le exigimos la salud de la señora de Perón. Naturalmente murió. Pero yo le pregunté a mis amigos argentinos si la palabra exigir tenía un sentido distinto en el habla argentina, que quisiera algo distinto, ¿no?, como de pretensión o de deseo. Dijo: no, quiere decir exactamente igual que en España, absolutamente igual. Bueno, ¿cómo se le puede exigir a Dios la salud? Bueno, sí, esto se hace, ¿no? Se exige ya. Esta fórmula es muy clave de la actitud en la cual solemos vivir. No se espera, no se anticipan las cosas, no se goza del tiempo en que las cosas pueden realizarse o pueden llegar, desde comprar una cosa hasta casarse o hasta conseguir, no sé, una transformación política o administrativa de un país. Como ven ustedes, la cosa tiene más importancia de la que a primera vista parece. Y nos tropezamos en muchos aspectos que venimos considerando en este curso diferentes dimensiones de la vida. Y es curioso, nos encontramos con que en todas ellas aparece una distinción profunda, una distinción radical en la que no se repara, de la que no se habla, de la que no se escribe, que es el lirismo y el prosaísmo. Son dos formas de vivir, son dos formas de instalación en la vida, en las cuales no se repara, de las cuales no nos damos cuenta, y que son, sin embargo, probablemente la clave del grado de felicidad y de intensidad de la vida, y de que la vida sea o no sea tolerable, soportable, esperanzada. Si lo tomamos a última hora en serio, ustedes imaginen, es evidente que la vida va avanzando, que la vida desemboca inevitablemente en la muerte, que tenemos que imaginarla. ¿Cómo? Con esperanza o sin ella. Pero en todo caso, con imaginación o sin ella, con dramatismo o sin él, o de un modo prosaico. La mayor parte de la gente ahora piensa, o cree que piensa, que la vida se termina y se acabó todo. Sí. Ustedes piensen incluso que la idea de qué pasará, incluso la incertidumbre respecto de lo que pasará, la incertidumbre de cuál será el desenlace, que podría ser la nada, pero habría que considerarlo como una posibilidad. La imaginación de qué podrá ser, de cuál puede ser el contenido de esa otra vida. Eso es lo que da evidentemente argumento, imaginación, anticipación, lirismo. Del otro modo es la mera extinción biológica de una realidad de las demás como una cosa. Ustedes imaginen hasta qué punto depende de esto. Y esto va desde el gastar, o de un modo u otro, un poco de dinero, hasta el destino ultraterreno del hombre. El día próximo será el 25. Ya saben ustedes que no tenemos la conferencia próxima, y la siguiente la cambiamos al viernes 25. Continuaremos.